Ya. Entonces, hoy día va a ser nuestra primera clase virtual a partir de este segundo semestre. Presencial, ya habíamos comenzado con la materia de esta unidad 2 que aparece ahí, Ciudadanos Opinión. No se preocupen por los que han decidido voluntario quedarse en la casa, porque yo a partir de las próximas clases virtuales voy reforzando también en Classroom, así que iban a estar atentos con los mensajes que les voy dejando, ¿ya? Pero ahora lo que quiero que comiencen a hacer ya es el trabajo del libro que ustedes ya van leyendo. Yo sé que fue extenso, pero yo los voy preparando al tipo de lectura, porque no en todos los niveles no van a leer solamente textos de 30 a 40 páginas. Hay que ir resolviendo la velocidad de la lectura. Por lo tanto, este es un trabajo donde van a poder dividir el libro, van a poder leer partes del libro también, meterse al canal de YouTube, ver los booktubers de este libro, La historia interminable, absorber la información que aparece ahí, también meterme a Google, googlear, ¿cierto? Y buscar la información como, por ejemplo, quién es el autor, cuál es el contexto histórico, que se los voy a explicar ahora, cuáles son los personajes. Entonces, ese es un trabajo para llegar a ser en realidad lo que ustedes me tienen que entregar. Esta clase se llama Me gusta opinar. ¿Y por qué me gusta opinar? Porque va aludido y entrelazado con la materia que estamos viendo de la segunda unidad, que es el texto argumentativo, que es forjar en ustedes el gusto de opinar, de reflexionar sobre las cosas que leen. Objetivo de la clase, que es el objetivo de nuestra evaluación del libro, y les voy a dar la fecha y todo esto bien detallado aquí, por eso quiero que estén pendientes, crear un texto dialógico, argumentativo en torno al análisis crítico de un texto. Es decir, ustedes van a crear un texto dialógico, es decir, un texto de opinión, que quien lo va a leer, que soy yo como receptora, podamos fundamentar y crear nuevas opiniones, y eso se llama nuevas interpretaciones. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la clase. Antes de comenzar, voy a compartir aquí sonido para que puedan escuchar ustedes. Compartir sonido. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es un comentario literario? ¿Alguien me puede decir? ¿O la idea más o menos a qué se quiere referir un comentario literario? ¿Qué es un comentario y qué es literario? Para saber a qué es lo que vamos a hacer. Lo que sé es que un comentario sería un tipo de opinión, ¿o no? ¿Ya? ¿Y literario? En este caso, ¿qué será? Los que son con Recomendar un... respecto a alguna obra, por así decirlo. Alguna, por así decirlo, crítica también. Ya, muy bien. Fabi, igual que el Seba. Valentina aquí me dice, recomendar un libro y decir qué te pareció. Excelente. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la idea del trabajo es que ustedes a partir de la lectura que hicieron iban a tener que investigar y usar todas las cosas que nosotros tenemos en la web, aparte del libro, si lo tienen impreso, lo tienen digital, es buscar información para construir un texto bien armado que nos sirve como base de un comentario literario. ¿Ya? Porque, y con eso se les aseguro que nosotros tenemos más gratificación y el gusto de leer cuando nosotros nos adentramos a la esencia del libro y no preguntar, por ejemplo, de qué color era el calcetín del personaje, cosa de información tan explícita, sino que irnos a la opinión y preguntarnos por qué este libro se escribió. ¿Qué elementos consideramos importantes para tener una postura? Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces quiero que veamos lo mismo que ustedes hicieron en un booktuber y ya comenzaron a hacer ese comentario literario, pero lo hicieron de forma oral. Ahora lo van a llevar a lo escrito. Entonces vamos a ver aquí un tipo de ejemplo de cómo se usa el lenguaje para poder expresar un comentario. Y lo vamos a llevar a lo escrito. Voy a cambiar aquí. Acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena vida, de la buena lectura. Hoy les voy a traer una novela impresionante,
una novela de la que me habían hablado muchísimo y que terminé leyéndola después de que me persiguiera demasiado en mi clase de teorías literarias del siglo XX. Estoy hablando de la novela Aura, la novela gótica de Carlos Fuente. Aura es una novela increíblemente compacta, corta, pero llena de artificios narrativos, de artificios misteriosos, mágicos, de referentes literarios. Una novela demasiado cargada a pesar de lo corta que es. De eso hablaré un poco más tarde, pero primero miremos de qué trata Aura. Ya, ¿se acuerdan que yo les hice hacer un booktuber donde ustedes hablaban del autor, de la época, por qué ese libro era interesante, quién eran los personajes, el conflicto? Lo mismo van a hacer ahora, pero escrito, con un formato que yo les voy a dar. Así como hizo, ¿cierto? Se ha dictado ahí. Entonces, aquí está la definición de lo que es un comentario literario y lo que vamos a hacer. Un comentario literario puede tomar apuntes, si no, acuérdense que esto se lo subo a Classroom, ya, para que después lo tengan ahí para su trabajo. Se trata de plasmar de manera escrita la idea que ha brindado una lectura, permitiéndonos parafrasearla, es decir, sacar palabras textuales del libro, pero con nuestras propias palabras comentarla. Eso es parafraseo, y darle un nuevo sentido al mismo. Es como decir, vamos a ver que en el argumento, en la parte justo del párrafo donde tiene que ir el argumento, ustedes pueden parafrasear quizás palabras, frases que haya dicho los personajes de este libro, o ustedes parafrasear información que encontraron en la web, ¿ya? La idea es que este comentario nos brinde un nuevo sentido al mismo texto para mejorarlo de acuerdo a la opinión que tenga cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué tiene que tener su comentario literario? Vayan tomando apuntes así, pero en este caso, ¿qué en específico debe tener para que ustedes ya tengan claro y puedan pueden ir a investigar a partir de que ya han leído el libro? ¿Cómo hacer un comentario literario? Primero tiene que haber una lectura inicial, es decir, leer para comprender el significado del texto. Es una buena idea subrayar aquellas frases que te parezcan más importantes o anotes en el margen ideas surgidas de la lectura. Además, el comentario debe tener esto, el contexto histórico y la biografía del autor. Todo libro es importante analizar una doble interpretación de él cuando nosotros sabemos, a lo mejor el autor de ese libro tomó parte de su vida y lo plasmó ahí. ¿Se acuerdan que leímos Cuentos de amor y locura y muerte? Y Horacio Quiroga había tomado parte de su vida en los cuentos que leímos, como La gallina degollada, ¿cierto? Vimos también ciertos otros cuentos que habían tomado parte de su vida. Entonces, por eso es importante en este comentario que vamos a crear, colocar el contexto histórico de este libro, que también es importante. Y hablar sobre el autor, claramente, porque así nosotros podemos interpretar el sentido estético, por qué el autor usó esos personajes, por qué creó este mundo ficticio de fantasía, que es, ¿cierto?, la historia interminable de Michael Ende, ¿cierto?, que es un escritor alemán que escribió este libro en 1979. ¿Sabían que este libro se adaptó y ha sido escrito en más de 36 idiomas? ¿Ya? Y que el libro está dividido en dos partes, una parte es fantasiosa y la otra es real, porque tenemos dos personajes bien principales, que es Atreyu y Bastián, ¿ya? Aparte, después del comentario, cuando hablamos un poco de la historia y en qué se basa y en qué momento, en qué año, y si ha pasado algo importante en ese año donde fue creado el texto, ¿ya? Que es buscar información sobre el autor y averiguar la biografía, corriente o movimiento al que pertenece, porque este libro es de fantasía. Buscar información sobre la época, eso es buscar el contexto y el autor. Características y otros escritores, para reconocer los temas y rasgos propios del periodo que podrían estar reflejados en la obra, para conectarlos en el comentario. Si Michael Ende es un escritor alemán de 1979, en ese año se habrá forjado un tipo de lectura y escritura, y ahí está el proceso de investigación que yo quiero que ustedes hagan solitos, ya que busquen, que se informen, que se orienten, que enriquezcan, ¿cierto?, su conocimiento. Luego, en el comentario tiene que ver también estar aludido en algunos párrafos al género literario.
Considera el género para desarrollar tu comentario, ya que dependiendo de este abordarás de diferente manera el texto a comentar. Es decir, hay textos que son fantasiosos, hay textos que son realmente de la realidad, hay textos que, por ejemplo, son de ciencia ficción, hay textos que son utópicos, ¿ya? Y va a depender de muchas cosas que se refieren al género literario, ¿ya? Luego nos vamos al contenido. Resumir en las ideas centrales del libro, del argumento al conflicto. ¿Alguien sabe lo que es el conflicto de una historia? El drama central, El drama central, el problema. ¿Ya? ¿Y el clímax? donde ese problema llega a su mayor nivel. Excelente, muy bien. Vamos a ponerle aquí. Por participación. Muy bien. Donde llega el conflicto parte al inicio, puede partir en la introducción y en el desarrollo, sí, el conflicto, pero hay un punto culmine, como las teleseries cuando hace el final trágico. Ese es el clima, porque ahí, en el clímax, se puede resolver o no resolver, en este caso, el conflicto. Y ese es el clima, es el punto máximo del conflicto, ¿ya? Y ahí tiene que estar en el párrafo del contenido. Después la estructura. Podemos nombrar, y pueden anotar ahí, como yo les estoy dando ideas, que este libro está dividido en dos partes. Ahí estoy explicando en el comentario que el libro está dividido en dos partes, en una parte real y una ficticia, donde tenemos un personaje, cierto, creado ya como Atreyu, y tenemos a este niño real, que es la vida real propiamente está dentro de esta fantasía, Bastián. Y la conclusión, y en la conclusión, ya terminando este comentario, vamos a cerrar el comentario por medio de observaciones concretas. Una síntesis de lo más relevante. ¿Cuál fue la importancia de este libro, por ejemplo, en la literatura fantástica, quizás alemana, o a nivel general? Una opinión personal fundamentada sobre el texto, una valoración personal. Este libro se parece a otro libro, y estamos hablando sobre la intertextualidad que vamos a ver en la tercera unidad, que es tragedia y sobre los géneros dramáticos. Una conexión aquí intertextual con otras o producto cultural. ¿Este texto representa una cultura o representa una ideología? ¿Y eso dónde saco esa información, profesora? En la internet. Por eso les voy a dar un tiempo. Entonces, eso es lo que tiene que tener. Todo, entonces, ustedes cuando vayan al comentario, ¿qué información tengo que colocar? Ustedes se van a este cuadrito en sus apuntes y empiezan a buscar. Y lo van guardando en una carpeta para luego ir a crear el comentario. Vamos a ver ejemplos. Ustedes sabían que los comentarios pueden estar escritos o de manera oral. De manera oral, ustedes hicieron un booktube. Y lo que vamos a hacer, la estrategia de ahora, es hacerlo escrito. ¿Dónde podemos encontrar comentarios literarios? ¿Cierto? Lo podemos encontrar en los blogs, podemos encontrar booktube, y también podemos encontrarlo, ¿cierto?, en las páginas donde prevalece la argumentación. Entonces, la evaluación dice ahí, evaluación de prueba de comprensión lectora, que es la historia interminable de Michael Ende. ¿Y cuál es el objetivo de esta evaluación? Planificar la elaboración de un comentario literario a partir de la lectura complementaria mensual y abordar las perspectivas adoptadas sobre el tema. Por ejemplo, analizar su conflicto, su estética literaria, su contexto histórico, quién es el autor, porque ya estamos a un nivel de primero medio donde los libros se van a interpretar de otra manera que se hacía en la básica. Por eso estoy creando estos tipos de textos, para que ustedes vayan manejando otro tipo de análisis de los libros, y no sea un análisis literal de que este niño es de fantasía, es un texto de fantasía que tiene personajes de fantasía y listo. No, ir a la profundidad. Y ya deben de tener, ya después de salir de cuarto medio, muy adquirido. Esto tiene una nota, coeficiente 1, y se entrega en Classroom hasta las 12 de la noche el viernes 13 de agosto. O sea, tienen de hoy día hasta el próximo de esta semana a la otra para entregar. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Ese no es un mal día?
Viernes 13. Ah, pero ya. No, no creo. Yo a veces pienso que son de suerte. Así que no creo que sea tan terrible. Entonces, ¿dónde lo entrego, profesora? En Classroom. Tengo a 2 alumnos que no se han podido ingresar a Classroom. Me acuerdo que los vi presencial. Si no pueden adjuntar la Classroom, ¿dónde lo puedo enviar, profesora? A mi correo, beatriz.profesoralenguaje@gmail.com. No me lo envíen por WhatsApp porque no es un medio formal para enviar un trabajo. En este caso, esto es una evaluación, prueba de comprensión lectora. Entonces, si no me carga en Classroom, profesora, le envío el trabajo por el correo de usted porque no me cargó en Classroom, tengo problemas. Pero usted me lo dice. Matías me dice, la suerte no existe. Ya, entonces tiene una nota. ¿Cómo me distribuyo para hacer este trabajo? ¿Cómo me organizo si tengo química, tengo biología, tengo que ir al colegio porque a lo mejor me dieron permiso y voy a tener que volver? ¿Cómo hago y el libro no lo he leído todavía o he leído la mitad? ¿Cómo me organizo? Y aquí lo que te voy a responder, Valentina, con lo que acabas de colocar. ¿Cómo hago? Si yo ya leí el libro, tengo ya avanzado. Y mi primer paso de esta semana que viene, de la semana del 2, porque el lunes 2, voy a recolectar la información. ¿Qué información? La del cuadrito que acabo de mostrarle. El contexto histórico, el autor, el estilo literario, cuál es el conflicto, quiénes son los personajes principales. Recolectar información. Y si yo recolecto información y quiero que la profesora me diga si está buena la información que yo recolecté y la que yo tengo anotado de los apuntes cuando yo leí el texto, profe, usted me lo puede revisar, no hay problema, y usted me envía un Word con cosas pegadas y me lo envía a mi correo. Los borradores no se envían en Classroom, se me envían al correo. ¿Ya? Ah, no, pues. No, Alon, todavía no voy al formato. Estoy recién en el proceso de realización. Entonces, esta semana, y si usted quiere adelantar trabajo, vaya a buscar información, vaya a los booktubers que está ahí en el canal de YouTube, busque booktuber de la historia interminable, y hay miles, hay uno súper bueno, que es bien, tiene un nivel un poquito más superior, pero súper bueno para entender y por qué se hizo este libro. Y ahí voy tomando apuntes y ese comentario me sirve para insertarlo en mi trabajo. Si creo, me puede mandar el borrador de qué, de la información que obtuvo, y ahí yo puedo decir, le falta quizá un poquito más información. Y si usted quiere atreverse ya a escribirlo de inmediato y mandarme un borrador, bien. Pero no me envíen este trabajo listo esta semana. No, tiene que haber un borrador, porque si no, les va a ir súper mal. Después, la otra semana del 9, que es el lunes 9, y toda esa semana ustedes van a crear el comentario, lo van a hacer. Ya no recibo borradores. Ah, sí, sí, eso lo vi. No te preocupes, Maite. Profe, una pregunta. Dígame. La tesis, en un punto de la tesis, así como lo digo nada más por preguntar, se debe explicar así como la historia, así como ya, esta es la historia de este joven, pero eso estaría de más decirlo en una tesis dependiendo de quién la lea. Porque, por ejemplo, usted va a ver algo innecesario que yo explique eso, porque Ya. usted ya lo habrá Tú leído. lo que me dijiste, te va a quedar claro ahora el formato, es dónde vas a colocar la información. Te va a quedar Mm, claro ahora porque yo te voy a mostrar otra cosa. Te voy a mostrar qué tipo de letra y dónde va cada información. Entonces no es necesario partir con una tesis, sino que va a estar tan distribuido, por ejemplo, la información que va a quedar claro a qué me estoy refiriendo. Claro, un borrador, un comentario. Ya, mira, escúchenme bien. Por aquí. Ustedes van a tener que hacer un comentario y les voy a mostrar 2 ejemplos ahora y van a poder, en este caso, sacar todas sus dudas. Lo que yo quiero que esta semana investiguen, por eso le di por pausa, investiguen esta semana que viene, y saquen informaciones del libro, vayan a la biografía del autor y saquen información y lo escriben en un Word, ¿cierto? Porque eso va a ir distribuido en este comentario. El comentario tiene una plana. Me tienen que entregar un trabajo de una redacción de una plana en tamaño, en Word, en tamaño carta. Miren acá. ¿Ya?
Vamos a irnos al formato primero, después nos vamos a ir aquí. Este es un comentario que yo lo expandí, pero está dentro de una plana, donde ustedes van a tener este formato, ¿ya? Pero primero nos vamos a ir a las ideas y después a lo concreto, es decir, qué tipo de letra, dónde, en qué plataforma lo tengo que hacer, etc. Este es un comentario literario donde ustedes van a tener que crear, y la idea es rescatar la estética literaria de este libro y de varios libros más. Por ejemplo, puedo partir con el título del libro o crear un título interesante. ¿Ya? Vamos a cerrar aquí que no veo. Dice aquí este comentario, como agua para chocolate. Es un libro, imagínense que hubiera sido La historia interminable, porque no le puedo poner un ejemplo del libro, porque si no se va a copiar. Si la idea es que sea una creación propia. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. ¿Cómo debo partir este comentario? Con una pregunta, y esa pregunta es mi tesis. Mi tesis es mi idea a defender. ¿Qué quiero defender de este libro? Aquí ella partió hablando sobre la esencia del libro como agua para chocolate. Ustedes saben que este libro está escrito en recetas. Yo cuando leo como agua para chocolate de Laura Esquivel, la historia se cuenta por recetas. Me dice los ingredientes y en la preparación se cuenta la historia bien particular. Entonces ella partió con su tesis, ¿ya? Por eso necesito borradores de ustedes para poder, lo pueden llevar de manera presencial o virtual para poder yo revisarlo. ¿Se puede plasmar las emociones en un libro de recetas? Claro que sí. Laura Esquivel lo logró en su aclamada obra Como agua para chocolate. Y ahí tengo mi tesis. Entonces, me invita a saber por qué ese libro está escrito como receta, ¿ya? Y cómo lo logró esta escritora. Luego, en el segundo párrafo, vamos a ver aquí. Entonces, al principio, como dice ahí, planteo una pregunta. Hallar una pregunta que invita al lector a interesarse por este comentario de este libro, La historia interminable. ¿Qué va en el segundo párrafo? Ya tengo el primer párrafo, me voy al segundo. ¿Qué debo colocar? El contexto histórico de la obra. Es decir, el autor. ¿Y en qué tiempo se hizo? Y así está redactado. Puedo seguir este mismo esquema, chiquillo, y pueden sacar las mismas palabras y construirlo al libro que nosotros nos acontece, que es La historia interminable. Laura Esquivel es una autora mexicana. Aquí estoy parafraseando información que saco de internet y no lo tienen que sacar y copiar y adjuntarlo y cambiarle el formato. No, yo tengo que parafrasear. Mi alumna parafraseó. Sacó información y lo dijo con sus palabras. Eso es parafrasear. Laura Esquivel es una autora mexicana considerada una de las escritoras más representativas de la narrativa hispanoamericana. Me dijo qué autora, de qué nacionalidad es, y me dijo al género literario que pertenece, narrativa hispanoamericana. Y por lo tanto, dice, por la manera que incorpora el realismo mágico. ¿Ve? Que en simples palabras me dijo quién es la autora, su nacionalidad, el estilo literario y a qué movimiento literario pertenece el libro, como agua para chocolate. Sí, pues lo voy a subir, Benjamín. Todo esto que estoy explicando lo subo. Siempre subo mis clases a Claro. Luego dice, claramente este estilo se evidencia en el título de esta obra, Como agua para chocolate. Es una novela cargada de tradición, erotismo y sentimiento feminista. Esta información se encuentra todo en la web, chiquillos, todo. Hay que saber buscar, pero por favor, si van a buscar información de La historia interminable, no se vayan a Rincón del Vago ni a Buenas Tareas, porque son malísimas fuentes de investigación. Puede ir a Wikipedia, hay blog también, puede irse a los booktubers y ustedes sacar la información que oralmente se dice. Luego, después que planteo mi pregunta bien interesante, puede aludir a un personaje, en este caso al estilo de la escritura de este texto, el segundo párrafo tiene que hablar sobre el contexto histórico, es decir, la nacionalidad, el autor y a qué estilo literario pertenece. Este libro es juvenil, La historia interminable, y además es un libro de fantasía. ¿Ya? ¿Qué va en el tercer párrafo? El argumento de la obra. Tiene que estar en ese argumento los personajes, el conflicto y el clímax.
pero lo más central, no se vayan a los detalles, ¿ya? Este libro también simboliza algo bien particular, la búsqueda de identidad a través de los personajes que aparecen ahí. ¿Qué le pasa al personaje Atreyu y a Bastián? No son, al terminar el libro no son los mismos personajes. Ellos tienen un encuentro consigo mismo a través de todas las cosas que vivieron. Y eso tiene que estar en este párrafo. La obra, un ejemplo, cuando yo me refiero a este párrafo sobre el argumento y de la obra, siguiendo con este libro de ejemplo. La obra se encuentra situada en México durante la Revolución Mexicana, comprendida entre la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910 y el ascenso al poder de la burguesía. La trama gira, ¿ve? Y así usted puede partir, la trama gira de la historia interminable, puede partir usted en torno a una familia sentada en el norte del país, conformada por 4 mujeres, la cual la menor Tita es condenada por la soledad, tradición familiar y el que dirá. Cada mujer representa la ideología de la época, la mujer solo existe para procrear y los quehaceres domésticos. Historia narrada por la sobrina nieta de Tita, quien nos relata mediante las recetas culinarias que preparaba su tía abuela Tisa de la Garza, relata que desde el nacimiento de Tita, su destino estuvo ligado al arte de cocinar, ya que con Macha, la cocinera, aprendió a preparar todo tipo de platos. Mediante avance la novela nos cuenta que Tita a la edad de los 15 años se enamoró de Pedro Mísquez, un joven conocido en una reunión familiar. Cuando Pedro quiso proponer matrimonio, la madre de Tita, doña Elena de la Garza, le explica que ésta no se puede casar con él, pero sí su hija Rosaura, desencadenando un amor prohibido. Se dan cuenta que este párrafo me habla sobre el conflicto, sobre los personajes y el clímax, y eso es lo que tiene que tener su comentario en el tercer párrafo, porque ustedes son bien concretos. ¿Qué pongo al principio? ¿Qué después pongo después? Entonces les dije al principio, una pregunta bien interesante. Segundo párrafo, hablarme del autor, Michael Ende, su nacionalidad y cuál es el estilo literario del texto. ¿Cómo busco, profesora, el estilo literario de la historia interminable? Fácil, así como mismo se lo estoy diciendo, lo googlea. Estilo literario de la historia interminable. Y le aparecen miles de investigaciones, de ensayos, de textos, etc. El tercer párrafo, argumento de la obra. Y así lo voy a revisar. Después, acuérdense que esto tiene una plana. Después, en el cuarto párrafo, son 5 párrafos que tiene que tener su comentario en una plana, nada más que eso. En el cuarto párrafo, ¿qué debe ir? La estética literaria. ¿Qué estilo literario prevalece en la obra y qué es interesante destacar? Yo ya les dije algo interesante del libro, que el libro está dividido en 2 partes, en la fantasía y la realidad. ¿Puedo colocarlo aquí? Vamos a ver un ejemplo sobre esta línea de este libro como ejemplo que estamos usando como agua para chocolate. ¿Por qué será interesante leer esta historia? Puedo usar las mismas palabras en mi comentario. La narrativa que presenta esta novela es muy interesante. Sí es un tema que la abarcan en distintas obras literarias, pero a diferencia de esta, la novela presenta los acontecimientos de una manera única y una descripción inigualable. La existencia del realismo mágico en toda la historia hace que esta novela sea singular, llamativa al lector, provoque una satisfacción y un gusto enorme por el formato de escritura presentada. Además, la contextualización de la obra, me refiero al tiempo, a la historia en que se fue escrita, a eso me refiero con la contextualización, muestra la situación vivida en México antiguo, por lo tanto la ideología y el desarrollo en el ámbito familiar de estas mujeres, ¿cierto?, que se expresan en este libro como ejemplo, es diferente a la época de ahora, junto a una situación gubernamental complicada, ayudando así a entender más la novela, lograr encontrar la belleza literaria y una reflexión en la actualidad. Hasta aquí, ¿va quedando claro o no se entiende? Sí, profe, al menos para mí. Ya, los demás, Sí, profe, ningún problema. ya. Y le dije que son 5 párrafos. Me queda el último. ¿Qué le coloco en el último? La reflexión final. Y aquí va mi opinión. Mi opinión no puede ir arriba, porque van otras cosas. ¿Dónde va la opinión? Entonces, si yo en el tercer párrafo puse, me gustó el libro, olvídese, porque ahí no, ¿dónde tiene que ir? En el quinto párrafo.
En lo personal, y aquí ya terminamos el texto, porque con esto terminamos, en lo personal, esta novela, ¿ya? Es de mis favoritas, y ahí coloco mis propias palabras, cada uno de ustedes. Si quieren, pueden colocar esta novela es interesante, este es un relato que fantasioso, me gustó, porque tenía, y ahí coloca toda su opinión. Fíjense en la extensión de la opinión. No puede hacer una opinión de 3 líneas ni 4. ¿Y dónde puedo sacar opiniones? Ya, si yo me cuesta opinar, voy a la investigación que voy a hacer esta semana, toda esta semana, y voy a buscar opiniones de otras personas, y voy a ver, yo estoy de acuerdo con él, y la extraigo, no estoy haciendo copia, sino que voy a parafrasear o me voy a orientar sobre otros comentarios de otras personas sobre este libro. Si yo no tengo opinión propia del libro, si me gustó o no me gustó, o puedo decir, me gustó el libro, pero no sé cómo expresarlo, voy a investigar opiniones de este libro. Y si hay una niña o un niño o un texto que me muestra ahí en el Booktuber o en un blog, en el canal, en Google, que me diga que ese libro le gustó y diga, yo estoy de acuerdo con él, ya voy a tomar sus mismas palabras y las voy a parafrasear con mis palabras. Y escribo el comentario. Pero se evidencia aquí en este párrafo el comentario, la reflexión final. Una historia relatada de lo más mágico, dice, profundo y detallado, además de la manera más creativa e innovadora. Entonces aquí dice, personalmente me conecté con muchas emociones a lo largo de la historia, también reflexioné al final de la lectura, no siempre podemos conseguir lo que queremos, en este caso el amor de una persona que supuestamente no nos corresponde, pero a su vez debemos dejar de lado el que dirán para poder ser felices, debemos priorizar la felicidad o bienestar de uno, algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Y que tiene que ver con el sentido de este libro como agua para chocolate, que era esta prohibición de esta familia donde no había padre, pero habían solamente mujeres matriarcales que se llaman, que el destino, por ejemplo, de las mujeres estaba ya dado para cada hombre, ¿ya? Entonces ahora lo que ustedes van a hacer es seguir este modelo, con estos 5 párrafos que tienen que ir en una plana. ¿Cómo es el formato? Vamos a ir acá. Y esto es lo que ustedes me preguntaban por ahí aquí en el chat. ¿Dónde tengo que hacer el comentario? En Word, no en el cuaderno y no en una hoja de blog, en un Word, porque así yo lo voy a poder editar. Tanto el borrador, si ustedes me mandan un borrador y ojalá que me lo manden, aprovechen el tiempo esta semana, porque así van a tener un 7. Mándenme en una hoja, tiene que ir. Primero, tiene que ir el logo del colegio. ¿Dónde saco el logo? En la web. Logo del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Y ahí lo copio y lo pego, lo inserto en Word. ¿Ya? Y tienen que ir manejando herramientas de Word para poder, porque en segundo, tercero y cuarto de medio van a tener que hacer proyecto de investigación y todos en Word, todos en Word, todos en Word. Ya nada en el cuaderno y nada en una hoja de blog. Logo del colegio. El título. El título tiene que ser interesante y tiene que estar en negrita. Ustedes saben los formatos del Word, dice una N y sale más destacada. Tamaño carta, y me voy a la parte del diseño, en la parte de arriba del Word, y pongo tamaño carta. ¿Cuál es el tamaño de la letra? 12, y no 15 ni 10, 12. ¿Cuál es el tipo de letra? Arial. No se preocupe, Javier. Yo ingreso, yo sé que parece que tienen problemas, entran y salen y yo lo admito igual. Tamaño carta, tamaño 12 de la letra, fuente Arial y no otra letra. Justificado. Cuando yo me voy, miren, fíjense que a su parte derecha del celular o donde estoy proyectando aquí la clase, por aquí hay, como dice, centrado. Salen varias líneas, pero están centradas, así. Porque cuando a veces yo escribo, me queda el texto desordenado para todos lados, parece poema, parece cualquier otra cosa menos un texto formal. Justificable es que el texto parte de aquí y termina acá en la parte del margen de la hoja. Ay, pero la profe, que es cuática para hacer los trabajos. No, este formato lo van a usar hasta en la universidad. ¿Ya? Y yo quiero que ahora ustedes de primero medio
ya lo tengan adquirido para todos sus trabajos, de todas las asignaturas que van a hacer. Entonces, justificar. Además, al principio de cada párrafo, si son 5 párrafos que tienen que hacer, con los temas que yo ya les dije, tiene que al inicio tener sangría. Y ese es el diseño. Mire, fíjense el monito del teclado. ¿Lo ven ahí? Dice tab. Usted coloca el cursor en la primera línea, en la primera palabra de la línea del párrafo y aprieta tab y se corre. Y eso indica que es un inicio de párrafo. Y lo que se pide en trabajos, en todos los trabajos formales y en la educación superior también. Interlineado, es decir, ¿cuál es el espacio entre todas las oraciones? 1, 1,0. Y ahí en Word, ahí dice interlineado y ahí coloco. Y ahí le puse el dibujito, está ahí encerrado en rojo. Y luego de que yo escribo todo al final, al final, porque es una hoja, coloco mi nombre, el curso, en este caso, y en este caso la asignatura, lengua y literatura. Aquí puse un ejemplo, tercero medio, primero medio B, primero medio A, ¿ya? Y lengua y literatura. Ese es el formato. ¿Queda claro o no? Sí, ¿Sí, no? Ya. Entonces, así, con ese mismo formato y con el mismo diseño, tienen que mandar todos sus trabajos. Cuando esté listo, ya la semana del 13, el día viernes, todo se adjunta en Classroom. En el caso que no se pueda adjuntar, se envía al correo. Pero la idea esta semana es investigar todas las cosas que yo le acabo de explicar y que va a volver a ver en el video que va a quedar grabado y los apuntes, y enviarme un borrador. ¿El borrador qué puede hacer? La información que usted recolectó, o puede ya usted incurrir, ¿cierto?, en esta idea de ya ir escribiendo su ensayo. Si quiere mandarme 2 párrafos, bien. Si quiere solamente mandarme la pregunta para ver, profesora, la pregunta estará bien redactada, y si me quiere mandar 3000 veces el borrador durante toda la otra semana, lo voy a hacer, porque así lo he hecho con los otros cursos, cuando estoy haciendo otro tipo de texto, y me envían borradores y yo se los corrijo y se los envío de nuevo, y me da risa porque el último borrador dice borrador número 10. Y al final después dice trabajo final y lo adjuntan a Classroom. No importa que no es necesario que me lo manden una vez, puede ser 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Dónde puedo sacar el logo del colegio? En internet. Buscan en el Google, googlean el logo del colegio, logo Colegio Inglés San Luis Gonzaga, y se van a la parte de dice imágenes y le aparece el logo. Y ustedes lo copian y lo pegan en Word. ¿Por qué? Porque los trabajos de investigación que vienen en la 4ª unidad que vamos a ver, los trabajos de investigación, las portadas que dicen ustedes, tienen que llevar el logo, porque eso dice que yo pertenezco a esa institución. ¿Ya? ¿Queda claro el formato? ¿Sí? Sí, ¿No? muy claro. Sí, profe, muchas gracias. ¿Qué? Entonces los borradores se le envían a usted, ¿eh? Sí, a mi correo, no a Classroom, Vale. porque si me lo adjunta el borrador en Classroom, yo voy a pensar que es su trabajo final. Y a veces no me escriben, el profe le mandó el borrador, sino que me lo adjuntan. No, envíenmelo a mi correo, beatriz.profesoralenguaje@gmail.com. Y me dice, profe, ¿me puede revisar lo que llevo? Y después yo siempre le envío correcciones con color y todo. Siempre tiene que ser en formato Word. Y después, profe, ¿me lo vuelve a revisar? No hay problema. ¿Ya? Y esta es la escala con lo que le voy a revisar su trabajo. Relacionan la obra seleccionada con su experiencia personal, describen el efecto estético, es decir, me dicen el autor, los personajes, el conflicto. Luego dice, explican su experiencia de lectura, al final les gustó el libro, desarrollan una postura de interpretación, construyen un texto ajustado al formato que yo les di, aplican estrategias al desarrollar el proceso de escritura. Todo eso se va a evidenciar en este pequeño comentario. ¿Ya? Así que es un trabajo, se ve fácil, pero la escritura es difícil. Quizás la información, recolectar información va a ser fácil, pero llevarla a cabo y poder redactar va a ser más difícil. Y eso es lo que vamos a hacer de manera individual entre tú y yo, de todos los alumnos primero A y B, cuando me envíen los borradores, y le voy a decir, te falta aquí, nos equivocamos acá, y eso lo hago. Es un trabajo arduo, que a lo mejor es cansador,
pero es la única forma que aprendamos, ¿ya? Eso, chiquillos. Y la tarea, les dejé una tarea del texto argumentativo que ustedes tenían que analizar una pequeña imagen de un texto que hablaba sobre cómo ha bajado la contaminación en la pandemia, y ahí eso está todo en Classroom, y lo que tienen que reconocer ahí es la estructura ARE, donde está la argumentación, la afirmación, es decir, la tesis, la idea de defender, las evidencias, es decir, los porcentajes de mi investigación y los argumentos. ¿Y cómo está distribuida la información? Si la tesis está al principio, es deductiva, porque después están los razonamientos y todo el desarrollo. Pero vamos a ver que muchas veces las tesis están al final, es decir, la idea de defender y adelante están todas las investigaciones, se llama inductivo. Si les cuesta, profe, no entendí la tarea, mándenme un correo o mándenme un WhatsApp y les explico la tarea. Y voy a estar pendiente porque el fin de semana voy a estar trabajando porque tengo que hacer hartas cosas. Y si el fin de semana me quieren hablar por correo, profe, me escriben por WhatsApp, profe, le envío un correo y les contesto el correo. ¿Ya? ¿Quedamos en eso? Sí, profe. Ya. Mucha suerte con su escritura. A la primera nos cuesta porque no tienen adquirido la escritura ni la reflexión, pero la idea es aprender. Y la idea es que todos tengan 7 y no puro rojo, por no entregar y porque no tuvieron la idea de hacerle el trabajo. La idea es que todos lo tienen que hacer. Cuídense y nos vemos, si nos vemos presencial en la semana y virtual el próximo día. Cariños, que estén bien. Chao, profe, gracias por la Chao, clase. profe. Cuídese. Chao.